Una vez promulgada la Constitución de 1917, los posteriores gobiernos a la Revolución estuvieron marcados por el caudillismo. Esto significa que el poder político fue encabezado por un caudillo o jefe revolucionario de la lucha armada. A partir de 1917 y hasta 1930, Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, todos antiguos jefes revolucionarios que habían participado en la Revolución Mexicana, se enfrentaron en una insaciable lucha por dirigir el destino de la nación. Todos ellos ocuparon la presidencia y ejercieron un poder centralizado, considerado legítimo por estar sustentado en la Constitución y también teniendo el amplio apoyo de los sectores populares de las clases medias urbanas. Mediante el apoyo popular de obreros y campesinos, se logró juntar a las principales fuerzas políticas y sociales de nuestra nación. ¿Quieres saber cómo pasamos de un gobierno caudillista a uno de un partido hegemónico? Para saber más, ve el video. Jóvenes y personas que están viendo este video, tengan todos ustedes muy buenos días. El tema que veremos el día de hoy lleva por nombre estabilización política e institucionalización. El aprendizaje esperado nos dice que analizarás el proceso de estabilización política que se dio a partir de la unificación de un partido hegemónico y la consolidación de una presidencia fuerte. Así que sin más, comenzamos. Jóvenes, la Constitución, creada en 1917, estableció la base legal para conformar un nuevo gobierno y para crear instituciones que la hicieran fuerte. En abril de ese año, el Congreso convocó a elecciones en las que ganó Venustiano Carranza. Durante su gestión presidencial, Carranza intentó mantener bajo su control a los obreros. Para ello creó la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, en el año de 1918. Esta fue la primera gran central obrera con una relación directa con el Estado, con el gobierno. Sin embargo, aunque creó una corporación de apoyo a la clase obrera, Carranza no puso en práctica el reparto agrario debido a las presiones que ejercían sobre el gobierno los inversionistas y terratenientes extranjeros. Por eso, los grupos campesinos continuaron en pie de lucha, exigiendo respuesta a sus demandas. Con tales reclamos de los campesinos y con el fin de seguir teniendo poder, Carranza recurrió a la fuerza de las armas para controlar el descontento de la gente. Para someter a los grupos rebeldes, mandó asesinar a Emiliano Zapata en abril de 1919. Con este hecho, dio claras muestras de autoritarismo y de que pretendía una legalidad que había tomado como principio era pues simplemente una herramienta para legitimar su poder. Casi de inmediato, los generales Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta proclamaron el Plan de Agua Prieta, en el que se acusaba a Carranza de haber traicionado los principios de la revolución. El movimiento rebelde, originado por el Plan de Agua Prieta, fue apoyado por todo el país. Carranza salió huyendo de la Ciudad de México para establecer su gobierno en Veracruz, pero fue asesinado por órdenes de Álvaro Obregón en mayo de 1920. El día anterior, en sesión secreta del Senado, habían nombrado ya a un nuevo presidente interino, Adolfo de la Huerta, quien convocó a elecciones. Álvaro Obregón ganó esas elecciones y su gobierno duró de 1921 a 1924. La época de las confrontaciones armadas parecía haber llegado a su fin. Obregón intentó pacificar al país sometiendo a los grupos que seguían levantados en armas. Logró hacerlo concentrando el poder en la figura presidencial y manteniendo bajo su control a los dirigentes del ejército y a los sectores productivos del país. El nuevo presidente intentó responder a los reclamos de los campesinos, apoyando el desarrollo de la pequeña y de la mediana propiedad agrícola. Permitió la creación de centrales sindicales como la Confederación General de los Trabajadores e impulsó el fortalecimiento de la CROM. Durante el periodo obregoncista, la educación de los sectores más pobres y marginados de la sociedad fue considerada como un asunto prioritario. José Vasconcelos, secretario de Educación, consideraba que la educación pública y laica era el único camino posible para sacar a la mayoría de los mexicanos del rezago cultural e histórico. Por lo tanto, la prioridad educativa era importante para que se trabajara en el gobierno. Tema: la estabilización política. En materia política, la relación de Obregón con Estados Unidos no fue fácil, ya que esa nación le negó el reconocimiento en un principio, argumentando que el obregoncismo había surgido de un movimiento armado. Sin embargo, la intención de Estados Unidos era de presionar a México para conseguir la eliminación de los artículos 27 y 123 de la Constitución, ya que ambos afectaban a sus intereses económicos y comerciales. Por fin, en 1923, el gobierno estadounidense reconoció la legitimidad del gobierno mexicano mediante los tratados de Bucareli, en la que el gobierno mexicano aceptaba que el artículo 27 no tendría efectos retroactivos y no serían afectados los derechos de los ciudadanos gringos omitidos antes de 1917. Meses antes de finalizar el gobierno de Obregón, surgió una revuelta armada, encabezada por Adolfo de la Huerta, quien pretendía arrebatarle la presidencia.
Obregón mandó a asesinar a Villa, temeroso de que apoyara a Adolfo de la Huerta. El reconocimiento estadounidense al gobierno obregoncista supuso el cese a la venta de armas por parte de ese país a los rebeldes y favoreció el ascenso de Plutarco Elías Calles al poder. Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de México para el periodo de 1924 a 1928. Modernizar al país se convirtió en el principal proyecto de su gobierno, porque pensaban que ello permitiría satisfacer las demandas campesinas y obreras. El nuevo presidente, para darle impulso a la nación, facilitó créditos y tecnología a los pequeños y medianos propietarios agrícolas. Estableció estrechos lazos con las centrales obreras y con su líder, Luis Morones. Con el fin de restarle poder a los inversionistas y compañías extranjeras, Calles intentó reglamentar el artículo 27 de la Constitución en lo referente a la extracción de petróleo, pero el gobierno estadounidense lo amenazó con levantar el embargo a las armas de sus opositores, por lo cual esta idea pues la dejaron para después. Los primeros 2 años del gobierno callista fueron de prosperidad económica. Se fundaron las instituciones financieras como el Banco de México, el Banco del Crédito Agrícola y bancos ejidales. Se hicieron también importantes obras de infraestructura como en puertos, caminos y puentes que modernizaron al país, incluso el sistema fiscal. Aunque Calles intentaba dar estabilidad al país, durante su mandato estalló un nuevo conflicto armado en el centro y el occidente, esta vez entre la Iglesia Católica y el gobierno. Dicho enfrentamiento, conocido como la Guerra Cristera, se derivó del viejo conflicto del siglo XIX cuando los liberales separaron el poder de la Iglesia Católica con el poder del Estado. Al concluir la revolución, los gobiernos estaban conscientes del gran poder que aún conservaba la Iglesia. Es por eso que para disminuir ese poder, Calles impuso medidas anticlericales como la aplicación estricta del artículo 3 de la Constitución, que señalaba que la educación debería de ser laica. También que solo había de haber un sacerdote por cada 6,000 habitantes. También la prohibición de celebrar misas fuera de los templos y la expulsión de sacerdotes extranjeros. En protestas por estas medidas, los obispos mexicanos decidieron que en ninguna iglesia del país se oficiaran misas ni ningún otro servicio religioso. Inmediato, parte de la población católica consideró esas medidas como una agresión a sus creencias y le declaró la guerra al gobierno de Calles. El enfrentamiento se llevó a cabo entre 1926 y 1929, sobre todo en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, ocasionando más de 200,000 muertes. Las familias que participaron en el movimiento cristero se enorgullecían de sus parientes que morían en la lucha, pues pensaban que eran unos mártires. Al final, después de 3 años de lucha, el gobierno llegó a un acuerdo con los cristeros y finalizó el levantamiento armado para entonces. Aún finalizada la guerra cristera, las diferencias no se habían resuelto y las asperezas continuaron. En las décadas siguientes, los gobiernos mexicanos mantuvieron una prudente distancia con respecto a la iglesia, impidiéndoles participar e incluso opinar en cuestiones políticas y educativas. Tema: la fundación del Partido Nacional Revolucionario. En 1926 comenzaron una vez más los conflictos relacionados con la sucesión presidencial, porque Álvaro Obregón manifestó que pretendía reelegirse. La Constitución fue reformada en 1927 para permitir la reelección alternada y Obregón se postuló como candidato a la presidencia. En junio de 1928, Obregón ganó las elecciones, pero antes de tomar posesión fue asesinado por un fanático católico llamado José de León Toral. El asesinato de Obregón evidenció todavía más la necesidad de crear una institución política que permitiera la transmisión pacífica del poder, y Calles se dio a la tarea de formarla. Dicha institución debía aglutinar a todas las fuerzas políticas del país, incluyendo a los obregoncistas, de tal forma que la ambición personal no ocasionara levantamientos y rebeliones en cada sucesión presidencial. Plutarco Elías Calles propuso formar un partido que institucionalizara los anhelos revolucionarios mediante el fortalecimiento de organismos controlados por el gobierno y el establecimiento de metas apegadas a un programa. Decidió fundar un organismo político que le permitiera conservar el poder que había logrado captar de los líderes revolucionarios, fortalecer el Estado y poner en práctica las reformas prometidas durante la revolución. Así, en marzo de 1929 se constituyó oficialmente un nuevo partido político en el que nació o llevaba por nombre el Partido Nacional Revolucionario. Su nombre cambió en 1939 por el Partido de la Revolución Mexicana y en 1943 por el Partido Revolucionario Institucional, pero en esencia era el mismo partido político, un partido único, fuerte, que rigió el destino de México durante más de 71 años. La creación de ese partido convirtió a Calles en el líder político más importante de la nación. Su principal anhelo era fortalecer el Partido Nacional Revolucionario, porque al hacerlo
permitía juntar, controlar y dirigir a todas las fuerzas políticas del país. Aunque Calles estableció el principio de la no reelección, el poder que alcanzó fue tan grande que se le llamó jefe máximo de la Revolución Mexicana. Una vez muerto el candidato Obregón, era urgente nombrar a un presidente provisional a quien pudiera convocar elecciones. El nombramiento recayó en Emilio Portes Gil, conocido obregoncista con amplio apoyo del sector obrero y campesino. Portes Gil convocó a elecciones y el Partido Nacional Revolucionario presentó como candidato al ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Por su parte, José Vasconcelos se presentó como candidato del Partido Nacional Antirreeleccionista, que era la organización que anteriormente había fundado Madero. Ortiz Rubio ganó dudosamente, pero por fricciones con su gabinete renunció a la presidencia. El Partido Nacional Revolucionario nombró entonces a Abelardo Rodríguez como presidente interino hasta 1934, año que terminaría el periodo de Pascual Ortiz Rubio. Detrás de las decisiones de estos tres presidentes estaba la mano del jefe máximo, es decir, de Calles. Por ello, a ese periodo se le conoce como el Maximato. Tema: fortalecimiento del presidencialismo. Lázaro Cárdenas, general desde la Revolución Mexicana y que había sido gobernador de Michoacán, ganó las elecciones en 1934. Su gestión fue esencial en la consolidación de un estado emanado de la revolución. Entre 1934 y 1940 se llevaron a cabo medidas que transformaron la vida política, económica, social y cultural del país. Durante su gobierno se hicieron realidad las ideas revolucionarias de soberanía nacional y las demandas sociales de la Constitución de 1917, como era el caso del fortalecimiento de la clase obrera y la reforma agraria. Para independizarse de la influencia del jefe máximo, Cárdenas expulsó a Plutarco Elías Calles y centralizó el poder en sus manos. El Estado cardenista sustentó su fuerza en el control de las organizaciones obreras, campesinas y del ejército, debilitando a los líderes locales. De esa forma, fortaleció el presidencialismo, es decir, el poder del presidente. Con ello se logró así la gradual estabilización política de la nación. Es importante mencionar que el gobierno se concentró en las demandas planteadas por las clases populares de la revolución. Y fíjense, se llevó a cabo la formación de ejidos y el tan anhelado reparto agrario. Se crearon instituciones que permitían controlar a las clases trabajadoras también. Se crearon para tal fin agrupaciones como la Confederación Nacional Campesina, ya que aglutinó a los trabajadores del campo, y a la Confederación de los Trabajadores de México, que congregó a los obreros, transformando a las clases sociales fundamentales de nuestra nación. Otra medida económica que fortaleció el nacionalismo y el poder de la figura presidencial fue la expropiación de fincas agrícolas en manos extranjeras, también la nacionalización de los ferrocarriles, la creación de la Comisión Federal de Electricidad, la expropiación petrolera y la fundación de una institución súper importante, Pemex. Tema: un motor para el nuevo Estado, el desarrollo industrial. Al nacionalizar el petróleo, el presidente Lázaro Cárdenas sentó las bases para el despliegue industrial del país, de tal forma que entre 1940 y 1970 México vivió un proceso de industrialización acelerado y moderno que dio un enorme impulso a la economía. El desarrollo industrial se fortaleció en buena medida debido a la coyuntura que presentó para México la Segunda Guerra Mundial. Gracias a este conflicto aumentó la demanda de algunos productos mexicanos en el exterior, como el petróleo, algodón, café, cobre y plomo. Los empresarios nacionales y el gobierno mexicano estableció entonces algunos acuerdos para promover la fabricación de productos en el país y sustituir los que llegaban del exterior. A este proceso que experimentó la industria mexicana se le conoce como sustitución de importaciones. El impulso otorgado a la industria que hemos observado hasta aquí llevó un proceso de desarrollo acelerado de la economía y un crecimiento sostenido sin precedentes. A este periodo de bonanza económica se le conoce como el milagro mexicano. El crecimiento industrial promovió el desarrollo de las ciudades. Las más industrializadas en esos años fueron Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como las ciudades fronterizas con Estados Unidos. Como el rápido crecimiento industrial demandaba cada vez más mano de obra barata, comenzaron a llegar a las principales ciudades industriales oleadas de inmigrantes provenientes del campo buscando mejores condiciones de vida. México pasó así de ser un país principalmente rural a urbano en los años 40, cuando la industrialización nacional comenzó a consolidarse como el principal motor económico de nuestro país. Durante esos años se crearon en México más empleos que nunca en la historia del país y hubo un aumento real en los salarios, es decir, el dinero ganado alcanzaba para comprar cada vez más cosas. De esta forma se daban pasos firmes para alcanzar la tan deseada estabilidad social y económica. Y bueno,
Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó y te sirvió la información, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.